Hola chicos, ¿cómo están? Esta es la segunda parte del video, perdón, lo que pasa que sin querer apreté la opción salir del primer video. Eh, no he probado subir videos a lo mejor más allá de 40 minutos, sin embargo, bueno, continuando un poco entonces con la temática que veníamos trabajando, decíamos que la intervención del Estado en la economía es fundamental, ¿no? Hubo sectores que se beneficiaron como la agricultura, hubo un aumento del ISR, el impuesto sobre la renta, del 25 al 45%. Esto recordarán, pues es un impuesto que pagan todas las empresas, entonces, ¿qué significó que aumentaran los impuestos? Bueno, si aumentan los impuestos, sí, aumenta, disminuye a lo mejor por ahí la cantidad de ingresos un poquito en las empresas, pero ayuda a aumentar la recaudación fiscal. Y la recaudación fiscal es importante porque por medio de los impuestos, pues el Estado, decíamos, va a financiar todos esos proyectos que tenía en mente. Por lo tanto, pues el Estado, como es central aquí, va a proporcionar importantes sumas de capital, ¿sale? De nuevo tenemos la palabra capital, ¿sale? No fue una cuestión poca, la inversión de capital fue muchísimo la cantidad de dinero porque el Estado era dueño de buena parte de las empresas en la industria, ¿no? O sea, petróleo, pues sí, electricidad, eh, industrias, incluso, bueno, no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero en ese momento se llegó a hablar también de energía nuclear, ¿no? Producida en México, también empresas automovilísticas mexicanas, o sea, bueno, un poquito para que se den la idea de lo que acontecía. Toda esta cuestión, bueno, pues desplegó una serie de proyectos muy importantes para la labor de la industrialización. Bueno, me gustaría detuvieras un poco el video en este punto y te tomaras un minuto o dos para poder ver y analizar estas cifras. ¿Sale? Aquí estamos graficando un poquito un contraste, ¿sale? Entre la década de los 50 y después de la década de los 60, ¿sale? Entonces, tómate ese minuto si quieres para en este momento el video, ¿sale? Bueno, supongo que ya lo habrás visto. ¿Qué podemos encontrar de interesante en esta tabla? Tenemos la evidencia, obviamente, aquí del Producto Interno Bruto. Recordarán, hay dos tipos de cifras que siempre manejamos, las cifras nominales, lo voy a poner por acá, ¿no? Las cifras nominales, que son estas, y también tenemos, dice a precios del 60. A nosotros nos interesa esta, ¿sale? Lo que nos dice a precios de 1960, porque eso implica que son cifras reales, ¿no? La tasa media de crecimiento anual, fíjense, pasó de 5.6 a 6.5. Y decíamos, bueno, ¿cuánto estamos creciendo actualmente? Bueno, estamos inertes, ¿no? Decíamos que incluso nos peleamos por 0.1. Pero ustedes ven que al menos en ese periodo la tasa media de crecimiento fue de 5.6 y 6.5. O sea, son tasas de crecimiento que no se han vuelto a ver en la economía mexicana. La tasa de crecimiento de la población es de 3.2%, después 3.4%. Podríamos decir, ay, es muy poquito. No, es representativa. ¿Por qué metemos a la población? Bueno, chicos, la población es la que al final va a abastecer esa mano de obra que necesita la economía para emplear en las industrias. ¿Vale? Tenemos aquí el coeficiente de inflación. Vean ustedes qué pasó con la inflación. La inflación disminuye, ¿no? Entonces, tenemos crecimiento con menor inflación, ¿no? Aquí tenemos estos dos periodos, ¿no? Repito, del 51 al 58, un poco tiene que ver con lo que decía al principio, y tenemos también después del 59 al 67, ¿vale? Bueno, entonces esa es un poco en resumen la estructura productiva. Ahora, la fuerza de trabajo. Yo les decía al principio del video que una parte importante era el trabajo,
¿Sale? La fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque ¿quién va a trabajar toda esa industria? Bueno, pues son los obreros. Entonces, miren, aquí tenemos sectores clave en la economía, y de hecho siempre que ustedes, o siempre que vayamos a analizar cifras, pues vamos a checar estos sectores: agropecuario, industrial, minería, construcción y servicios, ¿no? Básicamente, cuando uno de estos se mueve, es porque ocurrió algo, ¿no?, en la economía. Igual que lo hice con el anterior cuadro, me gustaría que detuvieras en este momento el video y te pongas a analizar este cuadro, ¿sale? Y me respondas me respondas básicamente dos preguntas, o busques responderte dos preguntas. Primero, ¿qué sector creció más? Y segundo, ¿qué aconteció con la fuerza de trabajo? ¿Qué sector económico empleó más fuerza de trabajo? ¿Sale? Bueno, aquí detienes el video y ahorita retomas. Bueno, tomando en cuenta que a lo mejor ya detuviste el video, continuamos. Tenemos el sector agropecuario. Si ustedes ven, sí hay una diferencia, hay una disminución. ¿Por qué? Si vemos aquí, hay una disminución de la fuerza de trabajo que se emplea, es decir, de los campesinos. ¿Por qué? Pues porque es la época en la cual comienzan las ciudades. Entonces la gente comienza a emigrar a estos centros urbanos, y pues ¿en dónde se emplea? Se emplea en manufactura. Y este es el motivo por el cual aquí, ¿qué pasó? Crece, ¿no? Aumenta la manufactura. Con respecto al petróleo, ¿no?, la fuerza de trabajo también se incrementó, ¿vale? También incrementó el PIB por rama de lo que tiene que ver con minería, petróleo, energía eléctrica. ¿Por qué? Pues porque son sectores muy clave, ¿no? En esos fue en donde el gobierno invirtió bastante lana, bastante capital. El sector construcción también, ¿no? Vean ustedes. Pues sí, aumentó la población. Entonces, ¿dónde iba a vivir esa población? Se construyeron centros urbanos, ¿no? Comienzan estas urbes ahí en la Ciudad de México. Y bueno, el sector servicios se va a mantener un poco constante, ¿no? Ojo, si esto lo contrastáramos con lo que pasa actualmente, tendríamos una cuestión muy distinta, sale una cosa totalmente distinta. Pero esta fuerza de trabajo, ¿sale?, y estos números nos dicen que hay un cambio importante en la composición de las clases sociales. Aquí tenemos dos fotos, ¿vale? Tenemos, esta es la primera foto, que es esta, ¿sale? Corresponde al, pues sí, un día en el metro de la Ciudad de México, ¿no? O sea, si pueden ver, son familias que tienen 4 hijos, 5 hijos, la población se está expandiendo. Aquí tenemos otra foto, ¿no?, de un día normal en la Ciudad de México en esa época. Aquí, ¿no?, ya no vemos campesinos, a diferencia de lo que veíamos en la Revolución Mexicana. Vemos ya una clase social un poco con un nivel de vida más elevado, ¿sale? Eso es algo importante, porque al incrementarse el Producto Interno Bruto, aumentó el nivel de vida de la población. Y entonces ya teníamos población media, clase media, con un estatus, con un poder adquisitivo importante, ¿no? Actualmente, si te consideras clase media, es porque sí tienes tienes recursos, ¿no? Pero es complicado que a lo mejor el 50% de la población aquí en México diga soy clase media, ¿no? Eso es complicado. Bueno, esto es contrastante con lo que pasaba en esa época. Hay una recomposición, y les comentaba de las clases sociales. Como yo les comentaba al principio del video, hay un importante concepto que es productividad, capital. A ver, vamos a ver. Igual, detén el video, por favor, y me gustaría que identificaras en qué podrías tú decir de estas cifras, ¿sale? Estamos hablando fíjense, el producto por hombre ocupado, es decir, de cada trabajador que se emplea en ese sector. Imagínense que ustedes trabajan en manufactura, ¿no? Bueno, ¿cuánto están produciendo? ¿Sale? Entonces, detén aquí el video. Bueno, proseguimos. Tenemos el sector, igual, los clave, agropecuario, manufactura. O sea,
recuerden, es industria, ¿sale? Manufactura es como si fuera industria. Y tenemos otras industrias y tenemos servicios. ¿Ya se fijaron quién es el que tiene un poco mayor de dinamismo? Bueno, vamos a anotar estos últimos tres, ¿sale? El sector agropecuario se va quedando rezagado, pero aquí vean ustedes la manufactura. Aquí la manufactura tiene un crecimiento casi de 3 puntos porcentuales y ya vieron, otras industrias tienen un mayor crecimiento. A lo mejor ahí metemos estas en lo que es minería, extracción de petróleo, ¿no? El sector servicios también creció bastante, ¿no? Entonces, o sea, lo que produce cada trabajador en ese sector aumentó en la mayoría de los sectores, al menos buena parte en lo que se relaciona con la industria, ¿sale? ¿A qué se debió esto? Bueno, hubo un importante papel del sistema educativo. Por ahí en una anterior clase decíamos toda la cantidad de instituciones que se crearon, ¿no? Entonces, el aumento de la productividad y la cantidad de gente que se empleaba en esas industrias fue determinante. Salarios. Chequen ustedes, bueno, aquí ya no les voy a pedir que detengan el video, pero pues vean ustedes básicamente qué pasó con los salarios, ¿no? Para empezar, fijémonos aquí en el salario real, ¿sale? El salario real, si nosotros lo queremos decir, es el salario realmente para lo que me alcanza a mí comprar, descontando la inflación, ¿sale? Ese salario pues va a tener un aumento. Y también vean ustedes qué pasó con el precio de los insumos, ¿sale? Los insumos, ¿qué va a pasar con sus precios? Disminuyen. ¿Ya vieron? Bueno, tenemos también los salarios, ¿no? Si se fijan ustedes, los salarios también, bueno, pues básicamente aumentan no nada más en términos nominales, sino como lo subrayamos aquí abajito, sale también en términos reales. El ahorro, decíamos entonces, es una variable clave, ¿sale? Aquí anoto un tema importante, fíjense ustedes, que se refiere a propensión al ahorro, es decir, cómo va ahorrando la gente, ¿no? Entonces, fíjense, dice, la propensión marginal a ahorrar alcanza de 0.21, es decir, por cada peso adicional de ingreso, 21 centavos se destinan al ahorro. O sea, es como si dijéramos que ahorita, de cada peso que tú obtienes, 21 centavos lo ahorras. Creo que es complicado, ¿no? Bueno, por los tiempos que estamos viviendo, pero en ese momento, pues fue clave, ¿no? Decíamos esta parte del ahorro. Vean ustedes, por ejemplo, en cuanto a gasto, ¿en qué gastaba el Estado en ese momento? Bueno, vean ustedes en educación. ¿Ya vieron la educación? La educación tuvo un aumento, ¿no? Pasó del 11.8 al 17.2. Aspectos sociales, ¿no? ¿A qué implica aspectos sociales? Por ejemplo, seguro social, ¿no? Hay programas de apoyo para la población. Gasto en fomento industrial y comercial, bueno, disminuyó, poco a poco se fue financiando por sí solo. En defensa, bueno, no ha sido muy representativo el gasto en defensa y tenemos aquí otros, ¿no? Pero aquí quiero resaltar en este cuadro, sale el papel de estas dos cuestiones, educación y aspectos sociales. Porque el Estado realmente en este momento sí buscó aumentar el nivel de vida de la población. Ahora, no quiere decir que esto haya sido así como resultado, porque vamos a ver que hay condiciones también que van a hacer que este aparente aumento de los ingresos de la población no sea equitativo para todos, ¿no? Esto quiere decir que va a haber muchos ricos, va a haber gente también pobre, ¿no? En el otro extremo, pero sí es importante resaltar esa estructura del gasto.
Bueno, aquí puse una gráfica de la utilización de recursos del exterior, ¿no? Es decir, de lo que nosotros obteníamos por vender en el exterior, ¿en qué lo gastábamos? Vean ustedes cuánto gasta en educación el Estado, ¿no? El Estado gasta más en educación, gasta más en cuestiones sociales. Entonces es un Estado que interviene en la economía, pero también busca aumentar el nivel de vida de la población. Recuerden que venimos de una población, al menos unos 40 años antes, que pues había pasado toda esta cuestión de la Revolución Mexicana y había quedado en extrema pobreza. Me quise incluir este cuadro, sí, a ver, pon pausa en este momento y quiero que me respondas la siguiente pregunta. ¿A qué se debe, no, el aumento en las tasas de crecimiento del PIB en ambas economías? ¿Vale? Bueno, siguiendo, tenemos, si se fijan, es muy interesante este cuadro. Es el cuadro que nos da el autor. Fíjense bien ustedes la década de 1950 en contraste con la década de los 60, ¿no? Casi la década de los 60. Vean ustedes, vamos a fijarnos en esta parte, real. Recuerden que las cifras reales nos están diciendo como lo más acercado sin contar la inflación, ¿vale? Perdón, contando la inflación, descontando el efecto de la inflación. Estados Unidos, ¿ya vieron cuánto crece en esta década? Y en contraste con la economía mexicana, real, en cifras reales. Y para la década de los 60, vean ustedes. Ubicamos a México entonces como un país clave de crecimiento económico. Pero yo les hice la pregunta que, ¿por qué crecían los dos? Bueno, realmente fue una época, y también hay que mencionarlo para los Estados Unidos, en la cual el Estado canalizó recursos para crear toda esta infraestructura en capital, ¿sale? Y generar productividad y con ello crecimiento económico. Si vemos los coeficientes de inflación, en México sí hay mayor inflación, ¿no? En comparación con Estados Unidos. Estados Unidos, si fijan, ¿qué pasó? Lo redujo, ¿no? En México también lo redujo, en menor proporción que Estados Unidos, pero es un cuadro muy interesante, ¿no? Creo que se puede visualizar mucho de lo que queremos dar a entender con esto. Bueno, va la actividad, chavos. Esto también lo voy a subir en la carpeta. Primera actividad. Necesito que revisen el texto de Fernando Carmona, el cual está en la carpeta. Se denomina Realidad sin mitos ni magias. Es un libro muy largo, pero es un texto muy crítico, ¿sabes? Sobre lo que yo les decía al principio. ¿Qué tanto de milagro podemos decir? Perdón, aquí dice página 29 a 72, no, perdón, después cambio la página, son menos páginas, no se preocupen, son como 20 cuartillas nada más, a lo mejor nada más que vean ustedes aspectos clave, pero a mí me interesaría que respondieran a esta pregunta. Bueno, recuerden, tienen una semana, por eso me atrevo a colocar lectura. Dice, ¿cuál es tu opinión con respecto al periodo conocido como Milagro Mexicano acorde a las perspectivas presentadas, ¿no? Yo les di ahorita la visión de este secretario de Hacienda, ¿no? Un poco también con un punto de vista crítico, ¿no? Como lo fuimos matizando, pero sí me gustaría saber su opinión. Quizá, ¿qué tanto de lo que nos dice Carmona podremos realmente validar a través de las tablas que nosotros vimos? Ahora, Carmona también es un autor que nos va a problematizar, bueno, en el inicio del libro, sobre el papel que tuvieron las estadísticas. Y es una crítica que él hace, es importante que lo tengan presente. Yo aquí les mencioné unas estadísticas, pero él básicamente resume que México en estadísticas en esa parte, al menos en esa época, era un verdadero desastre. Lo cito tal cual. Sin embargo, pues creo que en confiabilidad es lo más cercano que podemos tener, ¿no? Directamente del secretario de Hacienda. Bueno, esa es la primera actividad. Recuerden, me la tienen que subir en Word, sale en un párrafo, 2 párrafos, ¿no? Básicamente,
que me argumenten ustedes 5 puntos principales, ¿sale? Respondiendo a esa pregunta. La actividad 2, por favor, me elaboran ustedes ahí en ese mismo documento un párrafo coherente. Y digo coherente porque la vez pasada que dejé esta actividad, por ahí nada más me pusieron definiciones o me pusieron cosas que como que no eran acordes, ¿sale? Al tema. Van a tener ustedes más tiempo, en ese momento solo les di casi 5 minutos. Entonces solo quiero que elaboren un párrafo coherente, o sea, que sea explicativo, que tenga lógica sobre el desarrollo estabilizador, pero con las siguientes palabras. Estas palabras yo las manejé a lo largo del video. Primera palabra, productividad. Segundo, desarrollo, este concepto de desarrollo económico. Capital, industria, agricultura, ahorro, inversión, Producto Interno Bruto y capital humano. ¿Sale? A ver, ¿cómo pueden? Redáctenme un párrafo en el cual utilicen todas estas palabras caracterizando el desarrollo estabilizador. Estas serían las actividades, ¿sale? Que yo estaría dejando. Me interesa mucho que lean el texto que dejo de Fernando Carmona. Ahí mismo en la actividad voy a señalar qué páginas. No es hasta la página 72, repito, voy a corregir ese dato, pero sí me interesa, ¿sale? Que sinteticen. En esta actividad, al menos en esta semana, a mí me interesa que resuman, sinteticen, ¿no? Más allá de otras cosas. La segunda actividad, igual la estaré subiendo. Pero bueno, pues esto sería todo por el momento, chicos, al menos con este tema que me interesaba cerrar. A partir de aquí, bueno, ya vamos a abordar otras administraciones y pues les reitero, pues muchas gracias por haber escuchado y tomarse el tiempo para seguir el video, que bueno, realmente es su clase. Cualquier duda, les estoy escribiendo por WhatsApp, les estoy respondiendo por WhatsApp y pues seguimos en contacto, chicos. Que tengan ustedes un excelente día y pues muchas gracias. Hasta luego.